Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. Hoy, domingo 12 de julio del 2026, les damos una calurosa bienvenida a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a la emisión 330 de Univertopías, el espacio donde la academia, el debate y el pensamiento crítico se encuentran. Los saluda Paula Rivera. El día de hoy estamos comprometidos con traerles la mejor información sobre el rumbo de nuestra institución. Hoy tenemos un programa cargado de temas cruciales para nuestra comunidad. En Cómo Vamos UD, junto al profesor Jairo Ruiz, analizaremos a fondo la propuesta del estatuto académico con fecha de 19 de noviembre del 2025. Específicamente nos detendremos en el título quinto para revisar los artículos del 91 al 94 sobre el sistema de investigación, creación, innovación e institutos. Además, en la voz de los representantes en los órganos de gobierno, Adrián Gómez nos compartirá las propuestas más recientes presentadas ante el Consejo Académico. Y para cerrar el bloque de debate y de las reformas universitarias que la profesora Olga Esther Salcedo examinará la necesidad de una reforma curricular frente al Estatuto General, analizando el modelo de flexibilidad académica, los créditos y el acuerdo 09 del 2006. Todo esto acompañado, por supuesto, de una excelente selección musical. Pónganse cómodos porque aquí comienza Univertopías. Y en la primera zona musical, el maestro Máximo Jiménez, el legendario juglar cordobés, el acordeonero de la protesta campesina. Su música no le cantó al romance fácil, le cantó al asadón, al despojo y a la voz del pueblo que no se rinde ante la autoridad. Los dejo con este clásico indispensable de la canción social en Colombia. Esto es Usted, señor presidente. Correr la sangre de un hombre bueno. Allá viene el campesino con su burrito para el pueblo. Allá viene el campesino con su burrito para el pueblo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Y lo que manda en miseria para esta gente, eso es lo que hace usted, señor presidente, y así le quita lo poco que ellos consiguen. Usted apoya un corbatudo terrateniente, el enemigo inmediato que lo persigue. Las tierras están en montañas y nada están produciendo. Las tierras están en montaña y nada están produciendo. Cuando ellas están cultivadas, entonces aparece un dueño. Cuando ellas están cultivadas, entonces aparece un dueño. Se ha caído en cuenta que el campesino no tiene ciudad bonita si no es del campo.
¿Y por qué entonces que usted lo persigue tanto? Si no hay quien labre la tierra como vivimos. Usted los está poniendo en el mal camino, a vivir en la miseria y en el atraso. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con la revisión del documento propuesta elaborada por Mesa de Apoyo, proyecto de acuerdo por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recordemos que ya en emisiones anteriores hemos revisado los primeros títulos. El primero de ellos, Estatuto Académico, con todos sus capítulos. El título segundo, Gobierno y Participación Académica, también con todos sus capítulos. El título tercero, Sistema Académico, con sus capítulos. El título cuarto, Sistema de Formación, con todos sus capítulos. Recordemos que allí se inscriben la facultad y la escuela como unidades del sistema de formación, lo cual ya hemos mencionado constituye un error flagrante porque las escuelas hacen parte de lo que llamaríamos el campo de conocimientos saberes, que en la propuesta se llama Sistema de Conocimiento Saberes. Y desde hace algunas emisiones ingresamos al título quinto, Sistema de Investigación, Creación e Innovación, donde ya revisamos el capítulo 1, Definición, Propósitos, Componentes, Funciones y Articulaciones, y el capítulo 2, Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. Ingresamos hoy al capítulo 3, Institutos. Recordemos que frente a los institutos, el documento denominado Acuerdo 04 de 2025 desarrolla en su artículo 74 la definición de instituto como las unidades académico-administrativas que desarrollan actividades de investigación, creación e innovación, así como de divulgación en su campo o campos de conocimiento, saber, alrededor de una agenda investigativa común de carácter interdisciplinario y transdisciplinario con inserción local, nacional e internacional. Y dice que se encuentran adscritos a la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación y se articulan con el desarrollo académico e investigativo de las escuelas, las facultades y los centros. Recordemos que esa actividad investigativa que hacen los institutos la hacen desde las escuelas, de acuerdo a la propuesta desarrollada por el artículo 120 de la Asamblea Universitaria del 2021. Además, en el documento del Acuerdo 04 del 2025 viene en el artículo 75 una básica definición de estructura. Cada instituto cuenta con una dirección, un consejo de instituto, un equipo de soporte, y viene en el artículo 76 la nominación y periodo del director de instituto, en donde se señala que el director de instituto es elegido para un periodo institucional de 4 años mediante votación directa y ponderada de los docentes, investigadores y estudiantes que hagan parte de los grupos y semilleros de investigación adscritos al respectivo instituto. La votación será ponderada con un 50% para cada estamento. Aquellos institutos en los cuales no existan estudiantes, el director será el ganador de la votación directa de los docentes adscritos al instituto. El rector designa a quien resulte ganador en el proceso de votación. El director de Instituto Inicio Superior Institucional el primer día hábil del mes de febrero. Cualquier docente del instituto puede postularse con un programa que proyecte dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan Universitario Institucional y los demás planes institucionales del campo estratégico al que corresponda. Bien. Y señalan los parágrafos que al producirse la ausencia definitiva o temporal del director por cualquier causa, el rector designará al director del instituto para el periodo faltante, y se señala en otro parágrafo: para los nuevos institutos creados por el Consejo Superior Universitario, el rector encargará al director del instituto hasta tanto se tengan los docentes, investigadores y estudiantes adscritos a estos. En la Asamblea Universitaria habían muchas más cosas en ese documento, pero las vamos a ir relacionando a medida que aparezcan en el documento del que vamos a hacer referencia, la propuesta del equipo de trabajo del Consejo Académico y el Consejo Superior. Y aparece aquí entonces en el capítulo 3, como hemos dicho, institutos, en el artículo 91,
funciones del director de instituto. Entonces empiezan desarrollando las funciones del director de instituto, toda vez que ya en el Estatuto General está descrito la definición del instituto. Y señala, son funciones del director de instituto: dirección académica y administrativa del instituto, ejecución del plan de la agenda del sistema de investigación, creación e innovación, la articulación con escuelas y centros, reportes de resultados e indicadores a la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación y al Consejo de Instituto. Des en cuenta que no están desarrolladas con verbos, sino con ejecuciones. Y tienen un error de nomenclatura que no son trascendentes, pero lo que se dice es demasiado taxativo. Miremos frente a las funciones que decía la propuesta de la Asamblea Universitaria. Antes se había señalado en la propuesta de la Asamblea quiénes componen el Consejo de Instituto, cuáles son las funciones del Instituto, cuál es la dirección del Instituto, y aquí se señala en el artículo 125, cada instituto cuenta con una dirección liderada por su director y debe contar con recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros para el cumplimiento de sus objetivos. Seguramente este artículo ha debido quedar allá antes de iniciar con lo del director de instituto, que ni siquiera se define ni se describe. Vale la pena mencionarlo. Después de que en el 126 se dice cuáles son las condiciones o características del director de instituto, viene la nominación y periodo del director de instituto, que ya está, eso sí está en el Estatuto General, y ahora vienen los momentos de ausencia, que también están en el Estatuto General, y vienen en el artículo 129 las funciones del director de instituto, que señala, son funciones del director de instituto, y vienen bastantes. Ejecutar las decisiones políticas y directrices que el Consejo de Instituto haya fijado para el campo estratégico orientado por el instituto, y las que se definan por el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario. B. Garantizar las condiciones para el desarrollo de los programas y proyectos institucionales en el campo estratégico de su competencia. C. Coordinar sus actividades con las escuelas de la universidad y las demás unidades académicas afines en el trabajo de líneas y el campo estratégico que desarrolla el instituto. Ojo, tengamos en cuenta que ya es la segunda vez que mencionan campo estratégico, ese es el tercer campo. Entonces se está entendiendo en la propuesta de la Asamblea Universitaria que el campo de conocimientos, saberes, se desarrolla por las escuelas y que el instituto juega en las dos vertientes, tanto en el campo de conocimientos, saberes, como en el campo estratégico, que aquí se llamó campo de contexto en la propuesta final de el Consejo Superior Universitario al Acuerdo 04 del 2025. Es decir, el instituto está en las dos, en la propuesta de la Asamblea, mientras que en la propuesta del Consejo Superior Universitario quedó taxativamente en el campo de conocimientos, saberes, y por eso se minimizaron las funciones, pero aún así es importante recoger todas las funciones que aquí se están señalando, poniéndolas en contexto, por supuesto. D. Responder por el desarrollo del campo estratégico correspondiente. E. Fomentar y fortalecer las relaciones y configuración de redes de conocimiento y redes de cooperación intra e interinstitucional. F. Participar en la definición de las políticas, programas y líneas de investigación, creación e innovación del campo estratégico específico en coordinación con las escuelas de la universidad. G. Administrar, gestionar y ser ordenador del gasto del Fondo Presupuestal Especial del Instituto, previa revisión y visto bueno del Consejo de Instituto. H. Además, presentar los informes anuales, cierre financiero por vigencia y el presupuesto para aprobación del Consejo Superior, previa revisión y visto bueno del Consejo del Instituto, y presentar al Consejo de Instituto las propuestas sobre planes y programas de desarrollo académico y administrativo del Instituto. J. Presentar al Consejo Académico, conforme a los procedimientos establecidos, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos del Instituto, previamente avalado por el Consejo del Instituto. K. Autorizar permisos al personal administrativo hasta por 3 días. L. Ejercer la ordenación del gasto que se le delegue en los términos que señalan las normas internas. M. Las demás que señalen los estatutos y reglamentos de la universidad y el rector. Es decir, se queda muy corto en cuanto a funciones la propuesta que hace el equipo de trabajo contratado por la administración. Sin embargo, vale la pena mencionar que en los 4 ejes que escribieron: dirección académica, ejecución y plan de agenda del sistema de investigación, creación, la articulación con las escuelas y los centros, los reportes de resultados e indicadores con las vicerrectorías de investigación, creación e innovación y los consejos de instituto, hay una armonización
a la que le falta integrar algunas de las funciones que vienen de la Asamblea Universitaria. Luego viene la composición y funciones del Consejo de Instituto. Ahora sí van a hablar del Consejo de Instituto. Primero hablaron del director, que pareciera ser lo más importante, y luego ahora sí van a hablar de la composición y funciones del Consejo de Instituto. El Consejo de Instituto está conformado por el director de instituto, un representante de los grupos de investigación que hacen parte del instituto y un representante de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. Son funciones del Consejo de Instituto: aprobar, diseñar y formular el plan y presupuesto del instituto previo aval de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación; realizar seguimiento de las líneas y programas vinculados con el plan del instituto, así como a los propuestos por los grupos de investigación y por los miembros en colaboración con el instituto; diseñar e implementar estrategias de articulación con las escuelas y CABAS para la vinculación y gestión de grupos de investigación en proyectos en curso de acuerdo con el plan del instituto; articular con la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación para desarrollar actividades de investigación, creación e innovación en conjunto con los procesos de divulgación en armonía con la política, el plan y agenda del sistema de investigación, creación e innovación; recomendar sobre las convocatorias y el uso de laboratorios y equipamiento de los grupos de investigación en actividades de investigación, creación e innovación comprendidas en el plan del instituto. En el artículo 123 de la propuesta de la Asamblea Universitaria del 2021-2022 se señala que el Consejo de Instituto es el consejo que estará integrado por el director, quien lo preside, el vicerrector de contexto y proyección social o su delegado, el vicerrector de investigación, creación o su delegado, el gerente administrativo y financiero o su delegado, un decano delegado por los decanos afines al campo estratégico que desarrolla el instituto, un director de escuela delegado por los directores de escuela afines al campo estratégico que desarrolla el instituto, un estudiante vinculado a los grupos de investigación, creación e innovación que desarrolla actividades en el instituto, 4 investigadores de los grupos de investigación, creación e innovación elegidos por los directores de grupos de investigación, creación e innovación que desarrolla actividades en el instituto, un representante de los egresados de pregrado o posgrado vinculados a un grupo de investigación o con trayectoria de investigación afín al instituto. Actuará como secretario del Consejo de Instituto el secretario general o quien éste delegue con voz y con voto. Y si vienen unos parágrafos que señalan: en el caso del representante de los egresados se permitirá la participación remota de las actividades en las que no sea posible realizarlo de forma presencial. Otro, los representantes de los estudiantes y de los egresados deben cumplir las mismas condiciones exigidas a los representantes de los estamentos del Consejo Superior Universitario. Y el último, el periodo institucional del representante de los decanos, del representante del director de escuelas y del representante de los grupos de investigación es de 3 años. Entonces, primero se describe cómo es el Consejo y después se va a las funciones. Entonces, des en cuenta que la composición del Consejo de Instituto es sólida, es grande, mientras la que se hace en la propuesta del equipo por la mesa de apoyo es mínima. Es un representante de los grupos de investigación, un representante de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación y el director. Es decir, son 3 personas, mientras que en el que propone la Asamblea Universitaria es un organismo sólido de muchos miembros que direccionan la labor del instituto. Ahora, en cuanto a sus funciones, se señala en el artículo 124 de la propuesta de la Asamblea las siguientes funciones: responder por el cumplimiento de las funciones del instituto, fijar las políticas para el desarrollo del campo estratégico y participar en la definición de programas y líneas de investigación, creación e innovación en coordinación con las escuelas de la universidad, proyectar el campo estratégico y los trabajos de investigación, creación e innovación para generar beneficios y transformaciones en el mismo, involucrando a grupos de investigación, creación e innovación, docentes y estudiantes. Fomentar las políticas para integrar y articular los planes de desarrollo del instituto a nivel distrital, nacional e internacional con organismos de investigación, creación e innovación de ciencia y tecnología. Establecer tareas tendientes a gestionar proyectos de investigación, creación e innovación en el campo estratégico y las líneas que desarrolla, así como procesos de cooperación y redes de investigación, creación e innovación. Propender y desarrollar programas de movilidad, pasantías, becas en la universidad en coordinación con las demás unidades académicas, evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de acción del instituto, generar recomendaciones para su cumplimiento y comunicar los resultados de la evaluación al claustro de escuela, aprobar el proyecto de presupuesto anual del instituto, entregar informe anual de gestión a la Vicerrectoría de Investigación y Creación, darse sus propios reglamentos, las demás que le señalen las políticas y directrices de la universidad, sus estatutos y reglamentos. Bien,
Entonces es claro aquí que el instituto está concebido para la Asamblea Universitaria como una unidad académica que desarrolla el campo denominado estratégico, es decir, el campo que incide en las políticas nacionales y distritales, en los planes de desarrollo del país. Y en ese orden de ideas hace parte del campo de contexto, mientras que para la propuesta de la mesa es una unidad o la unidad central de el campo de conocimientos saberes. Ante esa contradicción, lo que se queda es por buscar una armonización, de manera que las escuelas y los institutos sean las dos unidades que jalonen la investigación, la creación, el campo de conocimientos saberes, y que algunos institutos que sean de investigación aplicada, investigación concreta, que incidan directamente en el campo de contexto, hagan esa función con los centros. Pero es oportuno que haya un diálogo entre las dos. Lo otro es que es claro que para la propuesta de la mesa los institutos no manejan presupuesto, porque para nada quedó el manejo presupuestal en la propuesta de la mesa. Luego viene el artículo 93 en la propuesta de la mesa, que señala equipo de apoyo. El equipo de apoyo se conforma de al menos 2 equipos que brindan soporte académico-administrativo en gestión de proyectos, ética e integridad, indicadores, convenios, propiedad intelectual, transferencia, comunicación y visibilización. Es decir, que no existe dentro del consejo de instituto ese equipo como parte de la dirección, sino que ese equipo de apoyo es solamente eso, apoyo. Son 3 los miembros del consejo de instituto, que son el director para la propuesta de la mesa, un representante de los grupos de investigación y un representante de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. Ya, y pare de contar. El otro es un equipo de apoyo, que está conformado, como dice aquí, por 2 equipos que brindan soporte académico y administrativo. Y pare de contar. Esa concepción no está mal. Lo que no está bien es que se minimice el papel del instituto, seguramente pensando en el número de directivos o el número de personas que hacen parte de un consejo. Este equipo, llamado la mesa técnica, trata de minimizar la dirección del instituto y de quitarle la responsabilidad financiera, que finalmente seguramente quedará en manos de la Vicerrectoría de Investigación Creación, pero que no se señala en ninguna parte. Y finalmente viene el artículo 94, que señala requisitos para la permanencia de los institutos, y señala: son requisitos para la permanencia de institutos cumplir con la estructura mínima conformada por la dirección, el consejo y el equipo de soporte académico administrativo. Mantener una agenda investigativa interdisciplinar y transdisciplinar articulada con las escuelas, las facultades y los centros. Acreditar como mínimo 3 grupos de investigación reconocidos con trayectoria en el campo estratégico. Evidenciar producción académica, artística, científica y o tecnológica. Participar en redes y cooperación. Demostrar la pertinencia e impacto y proponer estrategias de articulación con el trabajo de escuelas, facultades y centros en los últimos 4 años. Des en cuenta en este requisito que se habló del campo estratégico, es decir, falta precisar ahora si se está haciendo referencia al campo estratégico o al campo de conocimientos saberes. De obtener resultados favorables en los procesos de monitoreo realizados por las escuelas, las cuales a través de su director y con el aval del Consejo de Escuelas remitirán las observaciones formuladas por los grupos de investigación adscritos en relación con la pertinencia y relevancia del instituto frente al campo de conocimiento saber y a los procesos de investigación, creación e innovación. Dichas observaciones serán recopiladas por la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación para su revisión en el Consejo Académico y, de ser necesario, en el Consejo Superior Universitario. Esta función es fundamental y pone al nivel de lo que corresponde a las escuelas, que son las que deben concentrar la labor de investigación y desarrollo. Y allí termina el artículo. En la propuesta de la Asamblea Universitaria, el artículo 131 es el que habla de requisitos de creación, y los requisitos de creación corresponde al Consejo Superior Universitario, la creación de nuevos institutos previo concepto del Consejo Académico de conformidad con el plan de desarrollo de la universidad y los planes institucionales de largo y mediano plazo
Para el trámite de creación se requiere por lo menos de un proyecto que tenga los siguientes ítems. A. Definición y fundamento del campo estratégico que desarrolla y su relación de pertinencia con los campos estratégicos definidos por la universidad. B. Formulación de los campos de investigación, creación e innovación y líneas y programas de investigación, creación e innovación que desarrollará. C. Definición de las relaciones institucionales e interinstitucionales, redes, esquemas de cooperación necesarios para el desarrollo de las funciones del instituto y del campo estratégico. D. Definición de estrategias y mecanismos de relación y articulación con el trabajo de las escuelas, facultades y centros de la universidad. E. Justificación de la necesidad, pertinencia, relevancia e impacto de la creación del instituto en los ámbitos interno y externo. F. Demostración de la existencia de grupos de investigación, creación e innovación con trayectoria en el campo estratégico que desarrollará el instituto. G. Identificación de la producción académica, artística, científica y o tecnológica en el campo estratégico. Y vienen una serie de parágrafos que señalan: el primero, con observancia de los planes institucionales de mediano y largo plazo, la creación de los institutos debe prever como condición institucional la existencia de al menos 5 grupos de investigación, creación e innovación reconocidos. Y el parágrafo: el reconocimiento institucional será reglamentado en el Estatuto de Investigaciones. Más o menos el artículo 77, requisitos de creación de institutos en el Estatuto General, Acuerdo 04, ya había transcrito resumidamente el artículo 131, y decimos resumidamente porque lo hizo en términos muy sintéticos, y por ende al salir este artículo 94 desarrolla muy poco, pero hay que observar que así sea muy poco, al unificar el artículo 77 con el artículo 94 se recogen todos los requisitos planteados por la Asamblea Universitaria para la creación de nuevos institutos. Sin embargo, queda en el ambiente que el instituto no tiene claro si es una unidad de desarrollo del campo de conocimiento saber o del campo de contextos, toda vez que para la propuesta de la Asamblea es del campo estratégico, que aquí en la propuesta de la universidad se llamó campo de contextos. Aún así, es el brazo necesario para que las escuelas desarrollen el campo de conocimientos saberes y que el instituto lo potencie. Siendo eso claro, se puede continuar, y hasta aquí está el trabajo por el día de hoy, porque aquí termina con el artículo 94 lo que tiene que ver con el capítulo 3, institutos, y con el título 5, sistema de investigación, creación e innovación, y se da inicio al título 6, sistema de contextos, extensión y proyección social, cosa que iniciaremos en nuestra próxima emisión. Hasta aquí, ¿cómo vamos de el día de hoy? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Muy buen día, profe Adrián. Cuéntenos qué se ha trabajado por parte de usted y otros miembros del Consejo Académico como propuestas para la agenda de los consejos académicos, sobre todo el que se realizó el martes 7 de julio. Hola, ¿qué tal? Quiero informaremos sesión del Consejo Académico que hay varios puntos que yo envié que ya les voy a comentar, pero el punto que sí entra a la agenda es el punto de la revisión nuevamente del acuerdo para reactivar el proceso de elecciones de decanaturas en facultades donde ganó el voto en blanco. El Consejo Académico nombró una comisión accidental de la que yo hice parte, y esta comisión pues propuso, revisó todo el tema de puntajes. Ustedes saben que este tema es bastante delicado y muy importante. Yo lo que hice fue sobre todo amplificar, diversificar, hacer más variada la posibilidad de puntajes de evaluaciones y de productos que también desde varias competencias y varias instancias más allá de conciencias. Ya les cuento entonces cuáles serían los puntos que agregué y que quiero informarles por algo que estoy dialogando también con Jurídica.
En cuanto a elecciones de decanatura, les estaré contando qué pasa finalmente, pero también llamo la atención con respecto a que, como les digo, muchos puntos que habíamos propuesto no aparecieron allí. Uno de los puntos fundamentales es que ya estamos proyectando el claustro general docente para tener un trabajo en el 2026-3, pero que hay que prepararlo desde este intersemestral, desde este momento. Ya tenemos la convocatoria proyectada con fechas para el próximo claustro general docente, el periodo 2026-3, y que sale justamente de lo que la última sesión que tuvimos del claustro docente propuso. Vamos a compartirla con la comunidad, vamos a circular los insumos, los documentos, la propuesta que tenemos de agenda que fue justamente derivada de la necesidad y de la propuesta que hizo la comunidad, y presentaré ante el Consejo Académico. Yo la había presentado ya como agenda, no entró en la agenda, pero yo no obstante la pediré en puntos varios para que desde ahora la Rectoría, la Vicerrectoría del Consejo Académico se comprometan con esa convocatoria y empecemos el 2026-3 firmes, ahí sí, de verdad, con lo que es el claustro general docente, porque además tenemos la necesidad de desarrollar un proceso que ya nos está demandando tiempo y que se hace fundamental en este momento. Hay que decir, y tengo que informarles, que tendremos esta semana una reunión con la mesa técnica, que fue bastante cuestionada en el claustro general docente, para mirar finalmente cómo evaluamos esta mesa técnica y qué apoyo técnico comprometido haría al claustro general docente, y desde ahora comprometer ese apoyo y desde ahora aclarar el rol de esta mesa hacia la comunidad y hacia la reforma como un espacio de participación múltiple y diverso, no centralizado en la Rectoría, sino dirigido justamente al apoyo de la comunidad. Les estaremos informando al respecto y bueno, muchas gracias. Ya con esta introducción, entrando en detalle a lo que trabajó en la comisión, entonces primero, insisto, por un lado, se incluyeron dentro de las instancias de validación de productos que serían evaluados dentro de la selección de decanaturas, dentro de esta convocatoria para decanaturas, se incluyeron instancias, entidades, instituciones, varias y con un etcétera y unos puntos suspensivos que tienen la competencia de aprobar, validar, promover, reconocer lo que son proyectos de investigación, creación en artes, de producción, de gestión, también de desarrollo, de conocimiento en las artes de una manera bastante amplia. Esto se logró incluir por la buena escucha de la Comisión y de la Vicerrectoría Académica, y creo que es importante este logro porque amplía lo que es el reconocimiento de este campo del conocimiento, pero hay que, digamos, no obstante, dejar el señalamiento de que no estaban incluidos y que la universidad ya debe asumirse desde allí. Por otro lado, en cuanto a las puntuaciones, tenemos un asunto muy importante a señalar, y es que lo que pusimos como comisión, lo que propusimos como comisión, es que las puntuaciones por tiempo sean proporcionales, porque lo que aparece en la propuesta inicial es que los puntos empiezan cuando se acumula una cantidad de tiempo determinado. Tenemos un tiempo de experiencia mínimo habilitante para cada competencia que plantea digamos, el criterio de selección. Por ejemplo, para edición administrativa hay que tener un mínimo tiempo que es habilitante, pero ese tiempo no cuenta como puntaje. Igual, por ejemplo, para experiencia, académica o docente, hay un tiempo mínimo que es el que habilita, pero ese tiempo después de cumplido no aplica para puntaje. Y el puntaje empieza cuando, por ejemplo, pongo uno de los casos, a partir de 6 meses se da un punto. El problema es que si yo cumplo con el tiempo mínimo, pero no tengo el tiempo suficiente para un punto siquiera, en términos del tiempo que requiero, por ejemplo de 6 meses para el primer punto, pues quedaría en 0 por más que esté habilitado. Entonces lo que propusimos como comisión fue que se hiciera proporcional a partir del puntaje máximo de la candidatura o la persona candidata que tenga la máxima puntuación, y a partir de hacerlo proporcional para que cualquier porción de tiempo que sea cumplida tenga algo de porcentaje de puntaje, cualquiera que sea, pero que no quede ninguna persona que tenga habilitación, que no quede sin puntaje. Por otro lado, tenemos unos asuntos muy importantes en cuanto a cómo se hace veeduría del proceso de elecciones de decanaturas, para no repetir situaciones que ya se nos dieron anteriormente y que tienen que ver con el rol de una comisión accidental que se va a crear para hacer seguimiento. Esto ya no tiene que ver con consejos académicos, nosotros solamente trabajamos criterios de selección y puntaje, pero sí es importante señalarlo y es importante estar alerta de este procedimiento que ya se llevaría para aprobación total con lo que planteamos hoy el próximo 7 de junio en sesión del Consejo Académico, para ya completar el proceso. Entonces les estaremos informando y muchas gracias.
Quiero informarles que yo como representante y con la compañía de uno de los decanos de las facultades hicimos una reunión con la oficina asesora jurídica, bueno, sobre todo con quien lidera esta oficina asesora jurídica, para tocar unos puntos que queremos asentar en el Consejo Académico y todo tiene que ver con la brecha tan lamentable que hay entre docentes ocasionales y docentes de planta, brecha que es totalmente contradictoria con el espíritu del actual Estatuto General, y esta brecha que existe todavía implica una contradicción muy importante, lo que quiero compartir con ustedes. La contradicción está entre lo que plantean los principios del Estatuto actual, que es lo fundamental en términos de equidad, en términos de lo que se entiende como comunidad, participación y demás, y por otro lado, las normas que la universidad todavía implementa y que no permite que estos principios de participación, democracia y equidad se hagan realidad. Tenemos varios puntos al respecto. Primero, el tema del acceso de docentes ocasionales a formación posgradual y las facilidades para este acceso. Sobre este punto, el maestro y decano, compañero Ernesto, presentó una propuesta en el Consejo Académico cómo la oficina jurídica acompaña a que lo que son los derechos obtenidos por el Estatuto General se hagan realidad en el marco de lo legal y lo jurídico, basados en la autonomía universitaria, pero asumida de la mejor manera. En este sentido, entonces, esta parte de formación posgradual está sustentada en un proyecto que estamos presentando, que presenta el maestro Ernesto y que vamos a acompañar desde la representación, y que es darle beneficios, apoyos e incentivos a docentes ocasionales para que tengan formación posgradual. Por otro lado, el reconocimiento de puntajes a docentes ocasionales. Como bien sabemos, los docentes ocasionales participamos de escalafón, pero no de puntajes. Y esto realmente es una inequidad que no es correspondiente con el actual Estatuto General. Y en ese sentido, vemos otras universidades que sí valoran productos y experiencia como puntajes en términos de bonificación. Por otro lado, tenemos la opción de la migración posible de docentes ocasionales, ya sea de la cátedra MTO o a TCO o de MTO a TCO, en fin. Esto era algo que ocurría antes y que en un momento determinado pues empezó a dejar de ocurrir, digamos. O sea, todo se convirtió en concursos realmente muy engorrosos, muy complicados, de unos filtros bastante poco flexibles, incluso para pasar de MTO o de cátedra a TCO. Y lo que vamos a proponer es que esta migración se abra como posibilidad, y por el criterio muy sustentado y muy claro de un plan de trabajo y una necesidad de un proyecto curricular, incluso de una coordinación o de una decanatura, sin necesidad de que haya un concurso para esto. La previsión de vinculación a 11.5 meses, esto es algo bien delicado, bien complejo. Lo que tenemos es el máximo de 10.5 meses con un intersemestral que de hecho es bastante excluyente. Entonces ya estamos buscando los sustentos jurídicos para que también haya una garantía donde el intersemestral no son cursos vacacionales, que quien los vende tendrá vinculación, sino que debe ser una garantía de continuidad de toda la vinculación docente en aportes que no implican solamente lo que es dictar clase y el depender de tener unas inscripciones estudiantiles para yo mantener mi vinculación. Entonces ahí hablamos de la no limitación de docentes vocacionales a únicamente dictar clase, y que ya estamos buscando, como insisto, el respaldo jurídico para que se pueda aplicar. Por tanto, la garantía de vinculación a representantes docentes vocacionales entra aquí también en periodo de representación. Tenemos un problema muy serio, muy delicado. Muy completo el informe, profe. Y de esos trabajos, ¿cuáles se discutieron y pusieron sobre la mesa en la sesión del 7 de julio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer un informe muy sintético de lo que fue el Consejo Académico de julio del 2026. Bueno, el tema grueso fue el acuerdo para de una vez ya sacar las elecciones, finalmente avanzar con las elecciones de decanaturas para facultades en las que ganó el voto en blanco. Como ustedes saben, este tema viene pendiente desde hace ya un buen tiempo. Se hizo una comisión accidental de la que hice parte y hoy llevamos la propuesta finalmente consolidada al Consejo Académico. Los temas que me parece que implicaron más debate en este acuerdo, en este documento, fue por un lado cómo incluir procesos de reconocimiento, productos, validaciones que tienen que ver con el campo del arte y la cultura, que estaban prácticamente desconocidos en la propuesta que recibimos del Consejo Superior. Por supuesto, cómo valorar o cómo promediar puntajes en términos de productos, reconocimientos, y abrir a una flexibilidad que implique lo indexado, lo no indexado, y que implique formas de valoración más allá de lo que es MinCiencias, pero dándole también rigor y reconocimiento a lo que tiene que ver con ciertas categorías que por defecto tienen que estar incluidas. Por otro lado, y una cosa muy importante, es el hecho de que se debatió y creo que se logró definir, lo cual fue muy difícil en términos sobre todo de redacción, la claridad de que no se reciban puntajes adicionales por funciones que están incluidas en una misma función. O sea, que no haya una doble valoración o que haya un reconocimiento de más de una valoración por un mismo periodo y por una misma función. En este sentido, el ejemplo que les puedo poner es que se aclare que un puntaje por el rol de decanatura no implica además puntajes adicionales por las funciones que por defecto se incluyen en un rol de decanatura. O sea, que una persona que tuvo un periodo de decanatura no tenga además puntajes por haber sido parte de un consejo de facultad, de un comité de decanos, de un consejo incluso académico.
Entonces, en ese sentido, era muy difícil redactar para que quedara con claridad, pero finalmente yo creo que logró quedar con claridad. Ese punto para mí era muy importante porque tiene que haber transparencia, claridad y equidad en la forma de evaluación y la forma de valoración, evaluación y puntaje de candidaturas. Esto con el acompañamiento de jurídica creo que quedó bastante claro. Ya ustedes verán el documento y juzgarán también hasta dónde pudo darse claridad a esto. Y se pusieron como marcos, también como normas que contienen estas valoraciones, el estatuto actual, Acuerdo 004 del 2025, pero también las normas anteriores al estatuto actual. Hay unos parámetros importantes ahí que definen cuáles son los roles de dirección de gobierno o cuáles son esos roles de dirección de gobierno, y no se puede en un mismo periodo tener un puntaje por más de uno de estos que yo seleccione. Si yo selecciono decanatura, no podría también seleccionar participación en un consejo de facultad. Pues logramos eso y pues además hoy se dio la bienvenida a representaciones de posgrados y de egresados. Muchas gracias, profesor Adrián. Y hasta aquí, Univertopías y la voz de los representantes en los órganos de gobierno y participación de la Universidad Distrital. Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la anterior emisión de Univertopías señalamos que la adopción del nuevo Estatuto General mediante el Acuerdo 004 de 2025 del Consejo Superior Universitario exige a la Universidad Distrital una reforma curricular ineludible, pues esta debe, entre otras cosas, transformar los antiguos proyectos curriculares en programas académicos operando en un conjunto articulado de áreas de formación de facultades, escuelas, institutos y centros, modernizar la gestión académica con eficiencia y eficacia, garantizar la gobernanza universitaria y la pertenencia contextual y pertinencia académica e institucional a escala local y global. Igualmente compartimos la idea de que para emprender tal reto de la reforma curricular sería importante y útil tener en cuenta algunos elementos que en esta sección de Univertopías reflexionamos hace algún tiempo y que hoy en día podrían constituirse en una especie de estado del arte, tal como las 3 oleadas de facto promovidas por unos pocos para reformar a pedacitos la Universidad Distrital, por fuera de la institucionalidad consagrada en los estatutos vigentes aprobados por el Consejo Superior Universitario en 1996 y 1997, lo que produjo como consecuencia que a la fecha aún coexistan 3 universidades distritales que, aunque cobijadas por la misma personería jurídica, funcionen con estructuras académico-administrativas diferentes y que desde el punto de vista de la normatividad curricular a la fecha coexistan 4 modelos de universidad distrital diferentes, cada una de las cuales cuenta con su propia estructura curricular aprobada en los respectivos acuerdos expedidos tanto por el Consejo Superior Universitario como por el Consejo Académico de la época. Por lo anterior, en las siguientes emisiones de Univertopías reflexionaremos sobre lo que a cada estructura académico-administrativa de facultad le hicieron corresponder una reforma curricular con una variante muy singular introducida por la Facultad de Ingeniería en noviembre de 2022, pues sin reformar su estructura académico-administrativa, dicha facultad se sumó a la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado, como lo veremos más adelante. En el día de hoy examinaremos uno de los 4 modelos curriculares existentes en la Universidad Distrital. El primer modelo de Universidad Distrital según la normatividad curricular, aplicable a todas y cada una de las facultades de la universidad, según los mandatos del Estatuto General expedido por el Consejo Superior en 1997, el Estatuto Académico expedido por dicho órgano colegiado en 1996, el Acuerdo 009
de 2006 del Consejo Académico, con el que la Universidad Distrital utiliza los créditos académicos y los espacios académicos electivos como estrategia de flexibilidad curricular, y en esa misma dirección y sentido, la Resolución 053 de 2011 del Consejo Académico, que aprobó las áreas de formación y espacios académicos transversales en los planes de estudios en créditos académicos de los programas de pregrado. Destacaremos los aspectos más relevantes de cada una de ellas. El Estatuto Académico, en su artículo 27, prescribe que todo plan de estudios de pregrado tiene una estructura organizada en componentes y ciclos así. Los ciclos se establecen como una necesidad de diferenciar grados de profundidad en el tratamiento del conocimiento y contienen lo siguiente. Ciclo de fundamentación comprende conocimientos generales en las disciplinas y saberes específicos. Ciclo de profundización comprende el tratamiento de conocimiento por problemas y temas específicos disciplinados o interdisciplinarios. Y los componentes corresponden a la organización de los saberes en áreas que permiten la formación integral del estudiante. Cada ciclo contiene 3 componentes así. Componente de integración, asignaturas que se orientan hacia el ámbito universal de los saberes y de su función en la cultura y en la sociedad. Componente básico, saberes que constituyen las teorías y métodos universales organizados en ciencias o disciplinas que dan las bases fundamentales para la aplicación y comprensión en una profesión determinada. Y componente profesional, asignaturas que ofrecen la formación sistemática y específica en la preparación para el desempeño. De otra parte, el Acuerdo 009 de 2006 del Consejo Académico, por el cual se implementa el sistema de créditos académicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su artículo 3, prescribe que la duración de los programas académicos de los proyectos curriculares de pregrado y posgrado se establece con los siguientes rangos de créditos académicos de acuerdo con el tipo de titulación que se otorga. Pregrados de nivel profesional tecnológico entre 96 y 108 créditos académicos. Pregrados de nivel profesional entre 160 y 180 créditos académicos. En posgrados, las duraciones, especializaciones entre 24 y 36 créditos académicos. Maestrías entre 40 y 64 créditos académicos. Y doctorados entre 90 y 108 créditos académicos. El artículo 10 del mencionado Acuerdo 009 de 2006 del Consejo Académico establece que los espacios académicos se clasifican como obligatorios y electivos. Los espacios académicos obligatorios se clasifican como básicos y complementarios y los espacios académicos electivos se clasifican como intrínsecos al programa y extrínsecos al programa. Los parágrafos del artículo 12 sobre los porcentajes de créditos académicos en pregrados, sus parágrafos fueron modificados por el Consejo Académico mediante el Acuerdo 20 del 27 de septiembre de 2011 y por la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería en noviembre de 2022. Y finalmente, la resolución 053 de 2011 del Consejo Académico, por la cual se establecen las áreas de formación y espacios académicos transversales a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Distrital, en el marco de la flexibilidad curricular, señala en su parte considerativa que el Plan de Desarrollo Estratégico 2007-2016 se propone como uno de los proyectos flexibilizar el currículo y las modalidades formativas como una de las posibilidades que permite superar la fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo y articulaciones entre los diferentes campos, áreas de conocimiento y contenidos que configuran un currículo flexible. E igualmente indica que las áreas de formación y espacios académicos transversales se han incorporado en los planes de estudios en créditos académicos en los programas de pregrado. Asimismo,
La resolución 053 de 2011 del Consejo Académico, en comento, establece áreas de formación y espacios académicos transversales institucionales. También establece áreas de formación y espacios académicos transversales a las facultades en el área de ciencias básicas, tanto en matemáticas como en física, y para el ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería de la Facultad Tecnológica. Y establece áreas de formación y espacios académicos transversales a cada facultad y para los ciclos tecnológicos y de ingeniería de la Facultad Tecnológica. Observación. Según el Acuerdo 11 de 2018 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se actualiza y adopta el proyecto universitario institucional de la Universidad Distrital, en la página 40 se lee: el concepto de flexibilidad en educación superior se caracteriza por la capacidad de apertura de la institución universitaria, que favorece la diversidad, las interacciones, las múltiples relaciones y las interdependencias. La flexibilidad en la educación superior se expresa en diferentes dimensiones: institucional, académica, curricular, administrativa y de gestión. Asimismo, la flexibilidad académica hace referencia a las formas de organización y de relación entre los conocimientos y los campos de formación que se expresa en sus estructuras. Y continúa el PUI afirmando que la flexibilidad académica, en correspondencia con la curricular, se orienta a superar la fragmentación en las concepciones, formas de organización y procedimientos que vinculan y articulan el currículo con un modelo de organización académica y administrativa. Sin embargo, todo parece indicar que la Universidad Distrital ha querido hacer, en los últimos tiempos, un ejercicio de flexibilidad curricular con estructuras académico-administrativas sin flexibilidad académica, porque sus estructuras cada vez son más verticales, más tradicionales, jerarquizadas y burocratizadas, a pesar de utilizar la implementación de la política de créditos académicos como una de las estrategias para la flexibilidad, y sobre todo no aplicar lo que pregona el PUI en la página 43, abre comillas. Les corresponde a las comunidades académicas asumir sus propias definiciones como parte del proceso de construcción o de construcción de las propuestas de formación, el cual es permanente e involucra momentos de diseño, planeación, ejecución, gestión, evaluación, sistematización y retroalimentación. Es un proceso de reflexión académica y de construcción colectiva, no exento de las relaciones de poder características del campo universitario, cierra comillas. En síntesis, según la normatividad curricular vigente para el primer modelo de universidad distrital y a la luz del proyecto universitario institucional PUI 2018, dicho modelo de universidad se podría caracterizar por hacer ingentes esfuerzos de flexibilidad curricular en una institución donde no existe flexibilidad académica, ni flexibilidad institucional, ni flexibilidad administrativa, ni flexibilidad de gestión. Dicho lo anterior, nos preguntamos si el Estatuto Académico en el marco del Estatuto General 2025 materializará la flexibilidad en la educación superior de la Universidad Distrital en las diferentes dimensiones que señala el PUI 2018, o lo hará según los 7 ejes estratégicos que establece la política de interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital, aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 009 de 2023 y del que por lo menos el de la múltiple titulación para el nivel académico de pregrado y de posgrado de la Universidad Distrital
ya fue aprobada por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 011 de 2023 y reglamentadas por el Consejo Académico mediante el Acuerdo 001 de 2024 y el Acuerdo 002 de 2025, respectivamente? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su fiel sintonía. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Y en la segunda zona musical, nos dejamos llevar por la intensidad de Niñe, de la lira libertaria, un tema crudo y necesario que captura la resistencia, la complicidad en el caos y el amor que se mantiene firme entre el humo de las calles. Que esta música sea nuestra banda sonora de lucha el día de hoy. Niña, quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Y así damos las gracias a todo el equipo que hizo posible esta emisión número 330 de Univertopías. Antes de despedirnos desde este espacio de pensamiento crítico, queremos recordar que la academia no puede ser indiferente a la realidad social. Hacemos un llamado a la memoria y a la solidaridad. Hoy muchos compañeros y compañeras se encuentran tras las rejas de forma injusta, víctimas de falsos montajes judiciales, una realidad que se torna aún más alarmante ahora que estamos a puertas de un nuevo periodo de represión y seguimiento por parte del Estado violento y opresor que llega a posesionarse este próximo 7 de agosto. Frente a este panorama de persecución, la respuesta siempre será el tejido comunitario y el apoyo mutuo. Por eso, los invitamos activamente a sumarse al acopio de recursos de primera necesidad para las personas privadas de la libertad. Esta será una pequeña acción que significa la resistencia tras los muros. En la próxima emisión les informaremos el lugar de acopio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales.